En días recientes estuve visitando Pereira y pude ver la tragedia del estrago que sucedió allí entre Pereira y Dos Quebradas en el río Otún, el deslizamiento que hubo. Es triste y escalofriante ver eh, lo que sucede a personas. Es impresionante ver el poder que tiene la naturaleza. Meditábamos también en lo que sucedió en Armero, una tragedia también de hace varias décadas, en lo que sucedió en Armenia cuando sucedió el terremoto hace 23 años. Y cuando estuvimos ya en la finca, en las fincas, visitando a mis tíos y a mis tías, vimos los rastros que dejaron algunas avalanchas que tuvieron lugar allí en la zona rural, en Tolima, en Chaparral. Y hablábamos de un río vuelve a su cauce. Hablábamos de un volcán regularmente, periódicamente, erupciona, explota. Hablábamos de que muchas de las catástrofes pueden ser prevenidas, pueden ser minimizadas, se hacen advertencias, se hacen anuncios de antemano para evitar tragedias. Y en el ser humano, en nosotros, a veces pareciera que hay como cierto optimismo, pareciera que nosotros vamos a poder manejar una situación diferente a como lo hicieron personas en el pasado. Y lo digo porque varios o casi todas estas catástrofes que les mencioné fueron predichas, fueron advertidas y a las personas se les hablaba de reubicar, a los gobernadores, a los alcaldes se les hablaba de anunciar, se les hablaba de tomar medidas, pero en muchos de estos casos se ignoraron las advertencias, no se hicieron cambios leves, se hicieron cambios pequeños y bueno, la tragedia al final fue devastadora en los casos que mencioné y en muchos otros. ¿Por qué hablo de todo esto? Pienso en lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que va a venir un juicio de parte de Dios sobre el mundo impenitente, sobre el mundo no arrepentido. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Al Señor no se le ha hecho tarde en cumplir la promesa de su regreso y del juicio. Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos. Esta es la razón de que Él aún no ha traído el juicio en este mundo. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos deja ver el corazón y la intención de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, con certeza. En este día los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que produzcamos acá, para esta tierra, va a quedarse en esta tierra, y va a perecer con esta tierra. Y le dice Pedro al pueblo de Dios, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y nuevamente a la iglesia le dice Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Y es la pregunta que tú y yo debemos hacernos. ¿Estamos a la espera de estas cosas? ¿O vivimos el día a día como si no hubiera un mañana? Vivimos el día a día como si no hubiera una eternidad. Todo lo que importa es ahora, todo lo que importa es acumular, todo lo que importa es gastar, todo lo que importa es derrochar, todo lo que importa es... Y nos concentramos en el aquí, ahora, ignorando el mañana. Estando en espera de estas cosas, ¿estás en espera de estas cosas? Si eres hijo de Dios, es parte de tu día a día el pensamiento de que estás en el país del enemigo, no estás en tu patria, eres extranjero y peregrino en este país, en esta tierra, en este cuerpo. Esto es temporal, ¿eres consciente de eso en el día a día? Estando en espera de estas cosas, procurad
con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El punto es este: Dios no está retardando su promesa, Dios no se le está haciendo tarde, Dios no se olvidó de que va a ejecutar un juicio, sino que la paciencia, la espera, la longanimidad es con este propósito, de que más personas lleguen al conocimiento de Dios, de que los escogidos de Dios lleguen a Cristo, de que haya arrepentimiento. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, y continúa Pedro hablando, diciendo que Pablo habla de estas cosas también. Pensando en las catástrofes, vienen a mi mente estas palabras de Pedro, vienen a mi mente las palabras de Pablo, de los profetas, de los demás apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. Y saben, el juicio que va a venir sobre esta humanidad y sobre este mundo es real y ya está predicho, y después no vamos a tener excusa y decir, no lo sabíamos. Es real, es cierto. Y hay ejemplos en la historia, hay ejemplos en el pasado registrados en la palabra de Dios de las promesas de juicio que Dios cumplió. Y vemos en Génesis 6 y en adelante cómo castigó al mundo que no se arrepintió. Noé construyó un arca y predicó 120 años, dio Dios 120 años de espera para que la generación de Noé se arrepintiera, y no hubo arrepentimiento y Noé fue rechazado. Y luego vino el diluvio como ladrón en la noche de repente. Y ya la puerta del arca estaba cerrada. Y hasta la arqueología y hasta los fósiles en las montañas nos dejan ver que hubo un diluvio y un cataclismo de magnitudes apocalípticas, diríamos, en el mundo. Y tenemos evidencia del diluvio. Más adelante en Génesis, también en el relato de Abraham, se muestra cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban pecando descaradamente contra Dios fueron castigadas, y allí los arqueólogos ubican Sodoma y Gomorra en lo que hoy es el Mar Muerto, un lugar que no tiene vida, un lugar maldito, un mar salado, y la arqueología ubica cómo esta zona fue destruida por azufre, y allí ya no hay vida y quedó esa zona para siempre como un testimonio, dice el Nuevo Testamento, un testimonio para los que habrían de pecar después. Hay testimonio por el pecado, y estas ciudades sumergidas en la homosexualidad, en la lujuria desenfrenada, ignorando a Dios, sufrieron el castigo. Y en Génesis 15, 16, dice Dios que a los cananeos se les dio 400 años para que se arrepintieran, y despreciaron esta espera, despreciaron la paciencia de Dios. Génesis 15, 13 y 16 habla de cómo Abraham está interactuando con Dios, está escuchando a Dios, y Dios le dice, después de 400 años serán destruidos porque su maldad ya va a llegar al límite. Y en esos siglos no hubo arrepentimiento, hubo más desenfreno, hubo más sacrificios a dioses falsos, a dioses paganos, sacrificaban a sus hijos, había todo tipo de homosexualismo, había todo tipo de sodomía, había todo tipo de pedofilia, había todo tipo de incesto, había todo tipo de zoofilia. Lo describe la Biblia y lo prohíbe la Biblia para la nación de Israel, que después iba a habitar esa tierra. Miramos el pasado y vemos todos estos castigos profetizados, pronosticados, un llamado al arrepentimiento, pero rechazo de parte del hombre, rechazo de parte del ser humano. Ignoraban a Dios, y es lo que está pasando con esta generación. Teniendo todo esto en mente, ¿cuál es el llamado de la Biblia para tú que escuchas, para que yo reflexione, para que todos los que tengamos el privilegio y la oportunidad de escuchar esto, actuemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Me gusta cómo lo resume Pablo en Hechos 20. Le habla a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, 21 les dice esto. Yo estuve, les dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me encanta la forma en que Pablo lo plantea. Arrepentimiento para con Dios. La humanidad está yendo en contra de Dios, en contra
de lo que Dios quiere y está yendo en la dirección contraria. Pero el Evangelio es arrepentimiento, cambio de actitud, cambio de propósito, cambio de mirada, cambio de mente, para ahora caminar hacia Dios, no lejos de Él, sino hacia Él. Eso es el arrepentimiento para con Dios, porque de Él es quien nos estamos alejando. Cambio de conducta, cambio de actitud, cambio de mente, cambio de propósito para con Dios, quien es el que ha sido ofendido y su ley es la que ha sido quebrantada. Testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Sucede que como humanidad caída, cuando recibimos la gracia de Dios para arrepentirnos, volvemos nuestros ojos a Dios y resulta que encontramos una barrera. Hay algo en medio que obstaculiza el que caminemos hacia Dios, y es ese pecado que hemos cometido y ese pecado con el cual hemos nacido y ese pecado que llevamos en nuestra naturaleza, y hay una barrera que nos separa de Dios. Nos arrepentimos, nos volvemos hacia Él y encontramos un muro de separación, y ahí entra la fe en Jesucristo, porque es Jesucristo quien quita esa barrera de pecado. Por medio de la cruz, Él satisfizo la justicia de Dios. Por medio de la cruz, Él derramó sangre para limpiar el pecado, para justificarnos a los que creemos en Él. Y dice Pablo, les testifico a ustedes del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo, que nos abre el camino. Por medio de Cristo nos acercamos a Dios y encontramos completo perdón, reconciliación para con Dios, vida eterna, propósito. Dios los está llamando y todavía nos ha dado tiempo y todavía hay espera, todavía hay paciencia, y Él nos dice, vuélvanse a mí. Y si encuentran que están manchados de pecado, Jesucristo proveyó un sacrificio para que ese pecado sea limpiado y podamos presentarnos a Dios. Y también es un recordatorio para los creyentes. Tenemos una patria celestial a la cual estamos caminando, hacia la cual estamos yendo, y debería notarse en nuestras vidas ese deseo, esa intención, que nuestra mirada está fija ya, más que en las cosas pasajeras. Y que estemos preparándonos ansiosa, diligentemente y con mucha alegría, con expectativa, porque nuestro Salvador regresará pronto. Chao.